Record. Ok, ok, entonces vamos a poner aquí la presentación. Esta es la que ya está en las notas. Y pues esto ya es, digamos, el primer resultado que queremos estudiar. Ok, entonces comenzamos. Bueno, entonces esto de la ley del semicírculo tiene que ver con el modelo de Wigner. Y entonces en el modelo de Wigner tenemos esta matriz. Por el momento, tomen una matriz n por n, donde las entradas son variables aleatorias normales en los reales. Entonces son variables normales con media 0 y varianza 1. Todas son independientes. Y fabricamos esta nueva matriz, que es la matriz X más su transpuesta entre 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las entradas de esta matriz M? Bueno, pues primero va a ser una matriz simétrica, ¿no? Y una matriz simétrica y en la diagonal van a tener la suma de dos de la normal repetida, dos veces la normal, entre dos, ¿ok? Entonces, en la diagonal van a tener básicamente la misma diagonal que tenían en X, en XN. Normales con varianza 0, o media 0 y varianza 1. Pero en los triángulos va a ser simétrica, pero en los triángulos va a tener la suma de dos normales independientes y entonces eso les da una nueva normal, pero bueno, la media sigue siendo 0, ¿no? De la suma de dos normales entre 2 sigue dando 0. Pero la varianza ahora la varianza es, fíjense, si calculan la varianza, que va a ser la suma de, este, o sea, lo que hacen es esto. Tienen X más Y entre 2, las dos tienen media 0 y varianza 1, y entonces si quieren sacar el segundo momento, ¿no? Les queda un cuarto por la suma de las varianzas, que es 1, ¿no? Entonces, les queda un medio. Eso significa que esta es la nueva varianza en esas partes. ¿Sale? Y queremos estudiar la frecuencia, que es el número. Ustedes dan un número X, un número real X, quieren estudiar el número de eigenvalores de esa matriz que está por abajo de X. Y sacan el porcentaje, ¿no? El porcentaje. Entonces, esta Fn, pues es la distribución empírica, que también la pueden escribir como, o bueno, pueden pensar en una medida de probabilidad sobre los reales, dada por esta suma de medidas, medidas delta Dirac concentradas en los eigenvalores. Entonces, esta es una combinación lineal de medidas por uno entre. ¿Esto les parece familiar o suena como muy extraño? No es una medida de probabilidad, pero vista así como una combinación de deltas Dirac concentradas en. Entonces, nos gustaría estudiar qué ocurre cuando n es infinito. Y aquí vamos a utilizar una identidad que les platiqué la vez anterior, en donde si ustedes elevan la matriz a la K y tratan de calcular la traza, la traza se puede calcular como la suma de la diagonal de esa matriz M a la K.
la suma de la diagonal. Pero también es la suma de los eigenvalores originales, cada uno de ellos elevado a la k. ¿Ok? Eso es un resultado de álgebra lineal, ¿no? Muy conocido. Entonces, ese lo vamos a ocupar. Y entonces esa pregunta es la que nos estamos haciendo ahorita. ¿Qué va a pasar con esta sucesión de medidas de probabilidad o esta sucesión de distribuciones empíricas cuando la dimensión se va a infinito? Y entonces, pues podemos empezar a calcular, por ejemplo, el primer momento. El primer momento de esta sucesión de medidas de probabilidad va a ser, fíjense, integran x con respecto a esta combinación lineal de deltas Dirac entre n, y entonces eso les va a dar, pues estas, evalúan x en donde está concentrada cada una de las medidas, que son los eigenvalores, y dividen entre n, ¿ok? Entonces eso les da 1 entre n, y esta suma de acá es la traza de la matriz. Pero la traza de la matriz se puede calcular también como la suma de la diagonal. Fíjense cómo aquí hay mucha información que no se ocupó en este cálculo, solo la diagonal de la matriz. Estas que están aquí, cada una de estas variables son normales 0, 1, independientes. Entonces, realmente esto, como es una suma de variables normales independientes, o bueno, como es una suma de variables aleatorias, todas idénticamente distribuidas, ocupamos aquí la ley de grandes números. Entonces, la ley de grandes números nos dice que casi seguramente esta sucesión de números aleatorios converge a la media de uno de ellos, a la misma media, que va a ser 0. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no decimos, bueno, pues, ok, al menos uno se da cuenta que el momento, el primer momento de esta sucesión de medidas de probabilidad, pues, de acuerdo a este cálculo, va a ser 0. A ver, calculemos el segundo momento. Pues en el segundo momento, ahora sí que al momento de hacer esta integral de la función de x al cuadrado con respecto a esta medida está concentrada en esos puntos que son eigenvalores, entonces va a ser los eigenvalores al cuadrado y multiplican por la medida de cada punto, que es 1, y todo entre n, ¿no? Es una integral ahí del EB, digamos. Entonces, esta es la identidad que presenté, ¿no? En la lámina anterior. Y esto nos da, por otro lado, lo podemos ver como la traza de la matriz al cuadrado, ¿verdad? Pero la traza de la matriz, en este caso es m al cuadrado, también se puede ver como la suma de la diagonal. Entonces, ahí es donde empieza este análisis. Fíjense cómo, si ustedes tienen su matriz M y la multiplican por ella misma, y entonces esto les va a dar una nueva matriz, pero ustedes solo quieren la diagonal, ¿verdad? Entonces, digamos, un índice iésimo, o sea, lo que ustedes quieren es las entradas I, 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 ¿ok? Entonces, para llegar a esta entrada I, I, pues puede ser que lo que hacen es multiplicar este renglón I con la columna I. Entonces, ¿están de acuerdo? Pero, entonces van a tener aquí todas las entradas de ese renglón y de esta columna. Entonces, el índice va a correr, el otro índice va a correr sobre todo esta, de 1 a n, tanto en el renglón como en la columna. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar esto de aquí abajo. El chiste es que ese elemento, bueno, lo voy a poner así, I, I, el elemento I, de la nueva matriz, bueno, voy a ponerle m al cuadrado, va a ser ¿quién va a ser?
la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿verdad? De m y coma j por m de j coma i. ¿Cómo ven? Sin embargo, como la matriz es simétrica, estos son iguales. Entonces va a quedar ese elemento al cuadrado. Ese solamente va a ser el i, i. Entonces la traza va a ser la suma de estos con respecto a i. ¿Vale? Oye, pues uno podría hacer con blanco, ¿verdad? el blanco, sí, Sí, siento que sí. sí, siento que también buena idea. Como no está ahí. La culpa es de Héctor, que trajo esta caja con el. Sí, sí, cierto, se ve horrible, ¿ve? Yo creo que no se ve, ¿verdad, Víctor? Bueno, ya tenemos blanco. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esto va a ser muy importante ya cuando le vemos a la K. Aquí al cuadrado, pues más fácil, pero ahorita va a ser a la K. Pero entonces vean lo que va a ocurrir. La traza va a quedar, bueno, este 1 entre n lo vamos cargando. Pues aquí queda la suma, creo que aquí lo puse creo al revés, pero va desde i igual a 1 hasta n, j igual a 1 hasta n de estos cuadrados. ¿Vale? Ahora, aquí, fíjense cómo uno se da cuenta de lo siguiente. Este 1 entre n lo podemos meter entre estas dos sumas y observar que cada una de estas sumas entre n es una suma de variables independientes idénticamente distribuidas entre n. Entonces, si ustedes dejan fijo i y suman hasta n y dividen entre n, cuando solamente para ese término, el iésimo, esto por la ley de grandes números va a converger casi seguramente a la media de una de ellas. ¿Cuál es la media de una de ellas? Es la esperanza de este cuadrado, que justamente es la varianza. Es un medio, ¿no? Según Uno. A1, claro, sí, es El doble. ¿eh? Igual al cuadrado de x más y. Bueno, Habrá dos x. a ver, es que es que fíjense, cuando J vale I, cuando J vale I, la esperanza de eso es 1, es lo de la diagonal. Pero cuando J es diferente de I, ¿no es un medio? Porque es la suma, sí es lo que está en los triángulos. Sí, o sea, solamente uno de estos términos, la esperanza es, no me he dado cuenta de eso, fíjense. La esperanza de uno de ellos va a ser 1 y de los otros va a ser un medio, creo. Sí. Pero, ay, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero fíjense, el chiste es que al menos esto va a converger casi seguramente a un número, digo, podemos hacer caso omiso de ese elemento i, j. Aquí tendrían la suma desde 1 hasta n menos 1 entre n, y eso sigue convergiendo casi seguramente a la media de una de ellas, que va a ser un medio. El chiste es que para cada i fijo, eso va a converger, cada uno de estos términos va a converger casi seguramente a un medio, algo constante mayor que 0. Pero entonces esta primer suma, pues va a estar sumando esas constantes. Pues, ¿qué ocurre? Hasta aquí no es tan necesario un cálculo riguroso, pero uno se da cuenta que esto va a diverger. Esto va a diverger. Entonces, uno dice, no, pues es que entonces
esta sucesión de medidas de probabilidad, pues sí, el primer momento va a dar cero, pero el segundo momento no va a dar algo finito, no va a dar, o sea, para tener una medida de probabilidad razonable, la varianza pues debería ser finito. Nos gustaría que fuera finita la varianza. Y entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno para corregir esto? Bueno, lo que uno podría hacer es que cada uno de estos sumandos, si aquí tenemos una suma que va de 1 a n, pues a lo mejor podríamos hacer las cosas para que cada uno de estos sumandos de 1 entre n, porque así tendrían la suma de 1 a n de la constante 1 entre n. Eso les va a dar 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haríamos para poder tener esa convergencia a una constante finita? Bueno, lo que se podría hacer es dividir cada una de estas. Fíjense que si estas entradas que están aquí estuvieran divididas entre raíz de n, al momento de elevar al cuadrado queda 1 entre n. ¿Sí? Entonces, ese 1 entre n, pues sale de la primer suma, o como lo pueden ver de diferentes maneras, esta suma va a converger a una constante finita, un medio, y entonces esta suma hasta n por 1 entre n va a dar 1. Entonces, la moraleja es la siguiente. La moraleja es que nos conviene estudiar la matriz original dividida entre raíz de n. ¿Para qué? Para que los eigenvalores de esta nueva matriz sean los originales. Bueno, no, perdón. ¿Para qué? Para que las entradas de esta matriz tengan ese raíz de n que al eliminarse con la raíz con este cuadrado, esto logre converger una constante. Entonces, de ahí sale este rescalamiento, de la matriz, y entonces este es un candidato para que la sucesión de medidas de probabilidad, la nueva sucesión de medidas de probabilidad, efectivamente converjan a algo razonable. ¿Sí? Ahora, si nosotros multiplicamos nuestra matriz por esta constante que depende de hecho de la dimensión, los eigenvalores de esta nueva matriz van a ser los eigenvalores originales entre raíz de n. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es considerando la medida espectral empírica de esta matriz rescalada. ¿Cómo ven? ¿Les parece sensato? ¿O suena algo raro? ¿Va? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros consideramos esta sucesión de medidas de probabilidad, aquí sí vamos a tener, por el cálculo que ya se hizo, que la sucesión de segundos momentos va a converger a 1 y la sucesión de primeros momentos sigue siendo 0, porque al multiplicar por esta constante no se va a ver afectado el cálculo del primer momento, sigue dando 0. Pero ya el segundo momento va a dar una constante. Y ahí, cuando ustedes tienen un primero y segundo momento, digamos, finitos, pueden ya pensar que sí puede haber una convergencia. ¿Sí? Ahora, esto es una hipótesis porque definitivamente ustedes conocen medidas de probabilidad que están bien definidas, pero que no tienen segundo momento. ¿Como cuál? ¿Alguien se acuerda de alguna? La distribución de Cauchy. Creo que ni primer momento, ¿no? Parece. No se puede calcular el primer momento. Bueno, el chiste es que sí hay, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que uno pues trata de intuir si debería de haber o no segundo momento finito. Entonces, al final nos vamos a dar cuenta que sí tiene sentido tomar este rescalamiento
y no solo el segundo momento, sino todos los momentos van a converger y nos van a ayudar a identificar el límite. Bueno, entonces, esta es la estrategia. Vamos a definir, ahora ya nos olvidamos de la matriz MN original y consideramos esta sucesión de matrices reescaladas y definimos M sub Kn como el késimo momento de la medida mu sub n. Entonces, observen por favor que para cada dimensión n, ustedes tienen todos los momentos. Bueno, los calculamos ahí. Ok, y lo primero que se va a llevar a cabo es no identificar directamente esta sucesión de momentos, sino sus esperanzas. Observen por favor aquí, muy delicado, estos números M minúscula son aleatorios. ¿Por qué son aleatorios? Porque si ustedes calculan esta integral, les va a dar los eigenvalores entre raíz de n elevados a la k. Y todo entre 1, bueno, por 1 entre n. ¿Ok? Pero esos eigenvalores son aleatorios. Entonces, realmente este número, esta integral es un número aleatorio. Entonces, uno puede proceder calculando, al menos ahorita así por lo pronto, las esperanzas de esos números. Y a lo mejor llegar a un resultado, decir, ¿sabes qué? Las esperanzas convergen a esta constante. Pero, posteriormente, darse cuenta que no solamente las esperanzas de esos números aleatorios, sino también los números aleatorios convergen a esa constante, a una constante no aleatoria, determinista. Entonces, es lo primero que se va a calcular, la esperanza. ¿Listos? Bueno, entonces, aquí viene, usando la identidad esa de la traza, MNK es un número aleatorio y va a ser los eigenvalores, que son los eigenvalores originales reescalados, elevados a la k, y todo por 1 entre n. Entonces, eso que está aquí, esta suma que proviene de la integral con respecto a la medida espectral empírica, se puede ver también como 1 entre n por la traza de esta matriz. ¿Cuál es esta matriz? Pues es mi matriz reescalada elevada a la k. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahorita nosotros no conocemos explícitamente los eigenvalores, pero como la traza se puede calcular también usando las entradas de la matriz, esa información sí la tenemos. Solo que está un poquito compleja, porque aquí hay que estar elevando a la k. ¿Ok? Para k igual a 2, bueno, para k igual a 1 ya se hizo. Va a dar 0. Para k igual a 2, ya hicimos un cálculo y vemos que va a converger a 1. ¿Sí? Pero en general, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en general, fíjense cómo este 1 entre raíz de n a la k va a salir como esto que está aquí. 1 entre n a la k entre 2 más 1. ¿Sí está bien eso? Ah, es que hay que multiplicar por 1 entre n, ¿verdad? Entonces da el n a la 1 proviene de este 1 entre n. Y n a la k entre 2 proviene de la raíz y del k. Pues ahí está todo eso que depende de 1 entre n. ¿Sale? Entonces, olvídense de raíz de n, bueno, ya lo sacaron. Ahora, ¿cuál sería? Bueno, aquí nada más hay que ponerse muy abusados porque, o sea, ese factor, 1 entre raíz de n a la k, está multiplicando a la matriz y cuando calculan la traza, pues es la suma de la diagonal, entonces ese factor sale de esa suma de la diagonal. Por eso sale así tal cual. Si fuera determinante es otra cosa.
sale multiplicado n veces, la constante. Ok, bueno, entonces, ¿cuál sería la traza de esa matriz que es nuestra matriz original elevada a la K? A ver, ahora sí vamos a ocupar el color blanco para que no haya pierde. Entonces tienen la multiplicación de su matriz varias veces. Puede ser un número par de veces o un número impar. Pero curiosamente, al final del día, como ustedes quieren calcular la traza, esto les va a dar una matriz, esta multiplicación o esta potencia, les va a dar una matriz y ustedes solo necesitan lo que tengan en la diagonal. Entonces, imagínense que yo quiero saber la diagonal de esa matriz que proviene de elevar a la K. Entonces, yo quisiera todos los elementos de la forma I1, que es algún renglón, coma, I1, porque es la misma columna del renglón. Entonces, para obtener ese I1, I1, pues me tengo que fijar el I1 en esta primera matriz y terminar con la columna I1 de la última matriz. ¿Ok? Y entonces voy a tener MI1, algo, y como estamos elevando a la K nuestra matriz, vamos a tener justamente K entradas de la matriz original. Y el último debe de ser M de algo, I1, porque es el elemento de la diagonal que nos interesa. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a ocurrir en todos estos otros? Bueno, observen por favor que al momento en el que escogen un renglón al puro inicio y multiplican ese renglón por alguna columna, la que ustedes quieran, ¿ok? Multiplican por alguna columna, van a obtener, en estos, por ejemplo, en estos primeros dos, van a tener I1 y aquí en la otra entrada va a tener algún I3 y aquí van a tener algún I2 porque va a correr sobre todas las entradas de ese renglón y todas estas entradas de este renglón van a ser las más entradas de la columna. Entonces, I1, I2 y después I2, I3, pero este I3 pues va a ser toda, este I3 va a ser cualquier, va a correr sobre todas las columnas, pero eso significa que al hacer la multiplicación con el que sigue va a correr sobre todo ese renglón. Entonces aquí el que sigue va a ser I3, I4 y así. Pero al final deben de regresar a I1. ¿Okay? Por eso es que aquí pusimos esta expresión que al final la traza, que va a ser la suma de la diagonal, va a ser la suma sobre todas estas colecciones de índices, que yo le llamé aquí I barrita, P sub n I barrita. ¿Quién es I barrita? I barrita va a ser una colección de índices, de tamaño K. Esta colección de índices va a estar contenida en el conjunto de enteros que va del 1 al n. ¿Verdad? Porque mi matriz es de tamaño n por n. Ahí observen que estamos dejando fijo acá y la n se va a ir a infinito. Entonces podemos pensar que el n siempre va a ser más grande que k, para que no haya problemas. Bueno, entonces vamos a tener esta colección de índices de tamaño k
Y cada uno de estos términos, T sub n de k, lo que está diciendo es que vamos a agarrar de una matriz m por m, perdón, n por n, tomando estos índices y vamos a hacer estas multiplicaciones. Entonces vean por favor cómo aquí estamos obteniendo términos que son una multiplicación de las entradas de la matriz original. Empezamos en I1, I1 a I2, I2 a I3 y así sucesivamente hasta regresar a I sub 1. Entonces esta multiplicación va a ser parte o va a ser más bien la entrada I1, I1 de la matriz elevada a la K. O sea, el elemento de la diagonal llamado I1. ¿Cómo ven? Está larguito, ¿no? Está larguito. Bueno, pero entonces, fíjense qué curioso. Fíjense qué curioso. Si nosotros tratamos de calcular la esperanza de este número aleatorio m minúscula, vamos a terminar sacando la esperanza de cada uno de estos términos. Y eso significa sacar la esperanza de esta multiplicación. ¿Ok? Aquí, pues no son independientes necesariamente. Si fueran independientes, pues todo se hace cero. ¿Sí? Si todos son independientes, se hace cero. Ahora, imagínense por un momento que el K es impar. El K es impar. Entonces, aquí están multiplicando una cantidad impar de variables aleatorias normales. ¿Sí? Entonces, para que al momento de sacar la esperanza esto no se anule, no sea cero, al menos así lo mínimo es que haya parejitas iguales y que estén para que queden cosas al cuadrado. A lo mejor está más fácil explicarlo. Primero, piensen que K es par. Es par. Y que eso significa que que puede ocurrir que haya la misma variable aleatoria, parejas, que al final tengan K entre dos, iguales. Entonces quedan puras variables normales al cuadrado, independientes. Entonces al sacar la esperanza no va a ser cero, va a ser la multiplicación de las varianzas. Pero en el momento en el que tienen un número impar de variables, forzosamente va a ocurrir en esta multiplicación, va a estar una de estas variables aleatorias elevada a un número impar. Puede ser ella solita, puede ser ella elevada a la 3 o a la 5, etc. ¿Cómo ven? No puede ser que queden al cuadrado, cosas que queden en esta multiplicación variables a la 2, a la 4. O sea, sí puede ocurrir eso, pero si ocurre eso, de repente va a estar siendo multiplicado por algo, por una de estas variables a un número impar, que puede ser 1, 3, 5, etc. Y como son variables normales, que son simétricas alrededor del cero, la esperanza de cualquiera de esas, o sea, la que quede, que esté elevado a un número impar, va a dar cero. Una normal, o sea, una normal a la 1, su esperanza es cero. Una normal a la 3, esa esperanza va a dar cero, etcétera, cada vez que sea un impar. Entonces, por eso aquí dice que cuando K es impar, toda esta multiplicación va a ser cero. Entonces, es el primer conclusión, que estas variables aleatorias, cada vez que el K sea impar, la esperanza tiene que ser cero y por lo tanto el límite. Entonces, realmente lo que nos ocupa ahora es calcular cuando K es par. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas?
Entonces uno lo ve y dice, híjole, pues se ve larguito. Pues sí está larguito. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Entonces, cuando K es par, podemos pensar que ese número par, aquí abusando de la notación, podemos poner 2K. No sé si, o sea, este 2K representa el K anterior, porque K originalmente era par, entonces es de la forma 2 por un entero. ¿Listos? Bueno, entonces, dice aquí que hay dos situaciones en este caso. Una es cuando en este conjunto de índices de tamaño 2K hay exactamente K más un dígitos diferentes. ¿Sí? Aquí vean por favor, me voy a regresar, pero vean por favor que eh, vean por favor aquí en esta multiplicación que eh, bueno, aquí a lo mejor este que dice aquí 2K, perdón, K es en realidad 2K. Entonces, lo que quiero decir, o sea, piensen en esto, fíjense, piensen en esto. eh, si esto es una cantidad par de elementos, si esto es una cantidad par de elementos, puede ocurrir que al hacer la multiplicación quede lo siguiente, quede una variable al cuadrado, otra variable al cuadrado, etcétera. Puras al cuadrado. Todas al cuadrado. O puede ocurrir que unas sean al cuadrado, otras a la cuarta, otras a la 6, etcétera. ¿Cuántos índices deberíamos de tener para estar en esta situación? ¿Cuántos índices deberíamos de tener? Bueno, vean aquí. Aquí debería de ocurrir. Por Sí, una cantidad par. una cantidad. O sea, si aquí tengo. Originalmente yo es que me estoy confundiendo con mi misma notación, pero si, a ver, si yo me restringo acá, entonces K es par, entonces de la forma 2 yo pongo aquí, 2R. Se me hace que debería ser R. Entonces 2R, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé qué va, 1, 2, 2, 3, 3, 2 y 2, 1, porque siempre tengo que acabar con el mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta variable m1,2 va a ser la misma que m2,1, de ahí va a salir un cuadrado. Igual esta, por la simetría, esta variable se va a quitar y de ahí va a salir otro cuadrado. ¿Cuántos índices hay aquí? 3. 1, 2 y 3. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que para estar en esta situación donde salen puras cosas al cuadrado, debemos de tener K más un índices o 2R más un índice. ¿Sale? Perdón, no, R más un índice. Porque es muy fácil de hacer seguras. R más un índice. Es lo que quiero decir. Y entonces, esas van a ser las dos situaciones. Cuando salen puros cuadraditos o cuando pueden salir cosas a la cuarta, a la sexta.
Sí. Y entonces en esas dos situaciones, observe por favor. Entonces, ¿no? Sí, y la idea entonces cuando tomamos la esperanza es que siguen siendo independientes, ¿verdad? Todas esas. Sí, exacto. Cuando toman la esperanza, Es el producto de las cuatro. aquí queda 1,2 al cuadrado por el elemento 2,3 al cuadrado y estas dos son independientes. Entonces toma la esperanza de multiplicación, va a ser la esperanza de esta por la esperanza de esta. Y que sería en algunos casos un medio, pero en otros uno, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, eso me está causando ruido. Ahorita lo resolví fácil, pero creo que siempre lo pensé mal. O sea, que era una constante, pero puedo rectificar. Bueno, entonces tenemos esas dos situaciones donde tenemos K más un dígitos diferentes que corresponde a tener multiplicación de variables al cuadrado. O no, o menos o K o abajo índices. ¿Ok? No podemos tener más, ¿verdad? ¿Se ve eso claro? Sí. Observen por favor que eh, aquí hay como ciertos tipos de ciclos. Entonces, Yo creo que es K menos uno. Es como el que tiene ahí el ejemplo que puso ahí a la derecha. ¿el pizarrón? Ajá, lo que son tres dígitos, ¿no? Sí, aquí serían 3 dígitos. Sería. Sí, no, sí creo que sí es K menos uno. Es que aquí la regué yo porque estoy utilizando este K y después le llamé 2K. Mejor le voy a poner K y 2R. Pues eso, sí, creo que eso. Sí. Eh, entonces, mejor le voy a llamar R. Así que K sea 2R. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no puedo tener más de R más 1 dígitos. Lo máximo es R más 1. R más 1. Y si tengo menos dígitos, va a ocurrir esta situación donde empiezan a salir cosas a la cuarta o a la sexta, o incluso pueden salir impares. Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí pueden salir. Sí, sí pueden salir impares. Pero a ver, vamos a ver qué ocurre. Entonces, observen por favor cómo aquí el momento 2R, voy a tratar de decir R en lugar de K, el momento 2R se va a calcular como dos tipos de números. Cuando tenemos exactamente R más 1 dígitos o menor que R dígitos. Esa es la situación 1 y la situación 2. En la situación 2 es donde tal vez también surgen cosas elevadas a la número impar. Pero el análisis solo es contar lo que va a ocurrir. Observen. En este caso 2, hay algo más n a la k formas diferentes de escoger ese número R de índices. O sea, porque ustedes tienen una matriz de n por n, van a escoger un conjunto de índices, R índices. Entonces, ahí tienen desde 1 hasta R. Entonces, para el primer índice pueden escoger de 1 a n, desde el 1 hasta el n. Para el segundo índice también, y así. Por eso es que aquí yo tengo n a la k. O sea, solo tengo que escoger
eh, eh, bueno, e incluso aquí estoy contando de más. ¿Se dan cuenta? Estoy contando de más porque pues estoy repitiendo. O sea, si yo multiplico n por n por n, puede ser que agarre todos el mismo índice. Pero entonces vean, eso es ahorita lo interesante, que aunque cuente de más, se va a desvanecer ese término. Entonces tenemos a lo más n por k formas diferentes de escoger los R índices. ¿Ok? Y ya que seleccionamos una colección de R dígitos, podemos formar a lo más 2 por k factorial arreglos. Entonces, observen por favor que una vez que tienen R, una vez que tienen los R dígitos, pues ahí esos R dígitos los van a reacomodar para formar toda esta colección de variables aleatorias que debe de empezar en un dígito y terminar en el mismo. ¿Sí? Entonces, si tienen R dígitos, ¿cuántas de estas pueden formar? ¿Por qué factorial? ¿Por qué factorial? Porque primero de esos R dígitos van a agarrar uno para la primera posición y uno. Después, este puede ser el mismo, pero bueno, a ver. Miren, este diagramita ayuda un poquito. Tienen aquí el círculo, tienen sus dígitos y uno y dos, etcétera, hasta i sub r. I sub r. Entonces, para formar esta multiplicación, ustedes van a ir del primer dígito a alguno de todos estos. Digamos, a este de acá. De ahí tienen que pasar a algún otro. Y así sucesivamente, hasta regresar al donde empezaba. Entonces, para hacer estos diagramas, pues van escogiendo, bueno, primero agarro este de un conjunto que va del 1 al R, ya que lo escogí, voy a seleccionar otro de acá y así mismo. Entonces, de ahí sale este factorial. Entonces, tenemos a lo más 2 por R factorial, formas diferentes de escribir esto. Y entonces, cuando nosotros hacemos estas multiplicaciones, si surgen aquí una de mis variables, no, lo que estoy viendo es que no pueden salir cosas a un número impar. Tienen que salir a la par. Pero entonces, al momento en que le vamos a un número par, este h no va a ser, como estamos en este caso donde, donde tenemos un número menor de r más 1 dígitos, este h va a ser 4 o 6, etc. ¿Sí? Bueno, esta fórmula va a funcionar incluso cuando h es 2. Resulta que los momentos pares de las variables aleatorias normales, si la varianza de la variable aleatoria es 1, ¿ok? Si la varianza de la variable aleatoria es 1, el momento h, el momento par h de su variable aleatoria va a ser h menos 1 factorial factorial. Por ejemplo, si h es 2, pues aquí queda 1, pues queda 1 factorial y factorial, pues vuelve a dar 1. ¿Sí? Entonces, pues parece que es grande el número, dependiendo del h, ¿no? Pero fíjense lo que ocurre al final. Recuerden que estamos tratando de calcular la esperanza de esta multiplicación.
y aquí vamos a tener variables a la h. ¿Ok? Entonces, la esperanza en ese segundo caso va a ser, mi aseveración es que es una constante que solo depende de k, ¿ok? O de r, pues, multiplicada por n a la k, y todo multiplicado entre 1 por 1 entre n a la r más 1. Entonces, a ver, analicemos esta desigualdad. En este caso, yo había dicho, para calcular este número, primero, bueno, recuerden que este 1 entre n ya lo estoy cargando desde antes. Originalmente yo tenía ahí, me voy a regresar a la lámina anterior. Originalmente yo tenía este cociente, pero aquí K lo estoy viendo como 2 por R, entonces queda 1 entre N a la R más 1. Pues voy a hacer ese cambio, voy a llamar R, ¿no? Para no confundirme tanto, ya después está confuso. Después, para calcular, una vez que yo tenía en R dígitos, tenía a lo más N a la R colecciones de R dígitos. Entonces lo pongo aquí. Y finalmente, al momento de hacer el cálculo, pues lo más grande que puede ocurrir aquí es que esta H, o sea, que todos sean el mismo, o sea, que tengan la misma variable aleatoria elevada a la 2R. Sería lo más grande. Ese 2R, esa esperanza de esa variable elevada a la 2R es lo que yo estoy viendo como como aquí dice 2K, pero ahora le llamo 2R, y es lo más grande que puede ser esa esperanza. Entonces, por eso aquí puse, pero ya no depende de n, ya no depende de la dimensión, solo depende del momento que estoy calculando. ¿Okay? Y entonces, aquí, como ya no depende esto de n, yo puedo analizar lo que va a ocurrir con esa multiplicación cuando n se va a infinito. ¿Qué ocurre? Queda alfa K sobre N. Queda alfa K entre n. Se va a hacer. Pues esta parte se va a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, o sea, me imagino que hay dudas de todo lo que analizamos, pero al menos ya están viendo por dónde va el asunto. ¿Sí? Pues es confuso, no es sencillo este análisis, y este fue el análisis que elaboró el profesor Wigner. Bueno, pero ahí no acaba todo, de hecho apenas empieza lo emocionante, porque ahora vamos a calcular la esperanza de este segundo término, y apenas son las esperanzas, pero ya después de eso es fácil. Ahora vamos a calcular la esperanza de a ver a qué converge. ¿Les parece? Bueno, esa esperanza, fíjense, ahí tenemos R más 1 dígitos. En esa situación 1 tenemos R más 1 dígitos. En esa colección que va desde, que tiene 2 R dígitos. 2 R dígitos. Y quiero calcular la esperanza. En este caso, uno se da cuenta que van a ser puras multiplicaciones de variables independientes elevadas al cuadrado. ¿Ok? Que fue justamente lo que dibujé hace un momento. Entonces, según el diagrama, por ejemplo, este que puse aquí, uno va de I1 a un elemento I2. Este puede repetirse. Después I3 hasta I2R.
y después regresar finalmente a I1, ¿no? Estamos en la diagonal. Entonces notamos que que el conjunto de parejas forma una gráfica dirigida sin, ¿cómo le llaman? Loops, lazos, sin lazos. Sin lazos, ¿ok? ¿Eso por qué? Eso fue algo bastante interesante. Fíjense eh, cómo ustedes van de un índice I1, van de un índice I1 a un índice I2, ¿no? De I1 a I2, de I2 a un índice I3, índice I3, vamos a ver cómo está esto. A ver. Sí, esto es lo que está. Yo tengo, a ver, voy a poner aquí I1, I1, I2, I3, estos son hasta ahí. Estos son mis dígitos. Entonces voy de aquí a uno de ellos. No es que aquí. Me voy a uno de ellos. Sí, aquí. Espérense, esto ya lo había pensado, pero está medio escondidito. Y uno, hay dos. Dos, hay tres. A ver. Esto es lo que está. Este paso es el que está bueno. Tampoco que sí me. ¿Cómo era el análisis? Y uno, y dos, y tres. A ver, déjame recordar. Si yo tengo esto, yo tengo esto. Sí, o sea, lo que está ocurriendo es, yo voy de un I1 a un I2, así, a un I3, después de I3 por regresar a I2, después a I4, de I2 a I3, de I3 a I2, de I2 a I4, de I4 a I2 y de I2 a I1. ¿Ya? Ajá, sí, a ver, voy a ponerlo con un ejemplo. Sí, definitivamente es lo que más ayuda. Pero imagínense que tienen cuatro índices.
4 índices. Y van a formar estas parejas. Van a formar estas parejas. Y como les digo, puede ser que aquí luego aparezca miren, con esta cantidad de dígitos puede ser que tengan este diagrama que corresponde I1 a I2. Después de I2 a I3. Después de I3 regreso a I2. A I2. Después de I2 me voy a I4. Pero después I2. Ah, no. Sí, de I4 tengo que ir a I2. Y finalmente de I2 a I1. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces va a quedar este I2, I1 y 2 con este al cuadrado. Va a quedar I2 y 3 con este al cuadrado, I3 y 2. Y este con este. O sea, van a quedar tres variables aleatorias elevadas al cuadrado. Otro diagrama es este. Que vaya de I1 a I2, de I2 a I1, de I1 a I3, de I3 regreso a I1, después de I1 me voy a I4 y después de I4 regreso a I1. O sea, ese correspondería a, pues así como lo dije, ¿no? I1, I2, I2 a I1. Entonces ahí queda una variable al cuadrado. Después de I1 a I3 y después de I3 regreso a I1 otra vez. Ahí queda otra variable al cuadrado. Y después I1 y 4 y 4 y 1, otra variable al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué otra? Puede ser así, puede ser. O sea, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que de I1 voy a I2, de I2 a I3, de I3 a I4, de I4 a I3, ahí ya queda la primera variable al cuadrado. Después de I3 a I2, con la que ya había pasado anteriormente, queda la variable al cuadrado y así. ¿Ok? Entonces, o sea, aquí la situación es que nos damos cuenta cómo estos, ¿cómo llamarles? Estas multiplicaciones que provienen del número de dígitos que tenemos van a estar relacionados con estos árboles. ¿Sí? Y entonces, pues va a ocurrir lo siguiente. A menos quiero dar la idea de cómo se va juntando todo. Fíjense, porque lo que nosotros queremos es contar, perdón, sacar la esperanza de esa parte de los momentos en esta situación, de esa parte, de esos momentos. Y entonces, la respuesta es que en estas multiplicaciones vamos a tener cosas al cuadrado. Entonces siempre esas esperanzas de esas variables al cuadrado, bueno, aquí estoy asumiendo que dan 1, porque hay algo que corregir, pero me va a estar dando 1. Bueno, sí, de hecho me da 1, porque son la misma variable, ¿no? O sea, una entrada a la matriz original, eh, eh, no, sí puede dar 1 en medio. Híjole, eso como me está causando ruido. Pero el chiste es que considero que me da la misma constante que proviene de multiplicar ¿cuántas variables al cuadrado? ¿Cuántas variables estamos multiplicando al cuadrado? Estamos multiplicando
K o 2R, es lo mismo. ¿Sí? Creo que al poner K más 1 ya quita los, o sea, que sean iguales. Puede ser que sí, fíjate. Puede ser que sí. O sea, que no pueda hacer 1,1. Parece que sí. Bueno, Voy a tener que pensarlo eso, porque según yo sí siempre da lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿cuántas? Entonces fíjense, tenemos aquí, o sea, queremos poner puras multiplicaciones de 2R, perdón, R variables al cuadrado, R variables al cuadrado, o K entre 2 variables al cuadrado. Y entonces, ¿cuántas maneras hay para poder formar esas multiplicaciones? Entonces, fíjense, primero hay que escoger el número de dígitos, los dígitos que se van a ocupar. Los dígitos que se van a ocupar. Y ya que seleccionan los dígitos, tienen que ver cómo acomodarlos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos 4 dígitos que yo seleccioné, me estoy dando cuenta que los puedo acomodar dependiendo de estas gráficas que están aquí. Entonces, la proposición es que una vez que yo tengo seleccionado mis dígitos, tengo que contar cuántas de estas gráficas, si se dan cuenta, son gráficas en donde yo voy de un lugar a otro y vamos así, pero al final tenemos que regresar al mismo lugar. ¿Sí? Por eso dice aquí, son gráficas dirigidas sin, ¿cómo dijiste, Alonso? Lazos, sin lazos. Sin lazos. Se me hace que está relacionado con lo que dices tú, Alejandro, de que no consideras el 1, el I1, sin lazos. Entonces hay que contar cuántas de estas hay. Y entonces, al final, la esperanza queda como la siguiente multiplicación. Primero, este término que estamos cargando, ¿no? 1 entre n elevado a la k entre 2 o r, voy a corregir eso, multiplicado por primero selecciono el número de dígitos. Primero selecciono el número de dígitos. Sí. ¿Cómo selecciono el número de dígitos? Sí, primero selecciono el número de dígitos. No, los dígitos, perdón. Primero selecciono los dígitos. Y una vez que los seleccioné, con esos dígitos voy a formar gráficas. Entonces, en esta multiplicación tenemos esto que está aquí representa cómo voy a seleccionar mis dígitos, K más 1 dígitos, y después este C sub K representa el número de árboles, sin loops que se pueden formar con K más 1 vértices. Todos estos que están aquí son árboles con K más 1 vértices. ¿Sí? Entonces tengo que contar esto. Pero, a ver, antes de contar eso, ¿de dónde salió eso de los números de dígitos? Entonces, fíjense, los dígitos originalmente tienen de 1 a n y de ahí van a escoger k más 1. De ahí van a escoger k más 1. Entonces ¿qué? Combinaciones, ¿no? Combinaciones de n en k más 1. Y eso es ¿qué? Eso es n factorial. No, ¿por qué combinaciones? sí, como por ejemplo esa línea, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, ya elegimos, por ejemplo, uno de las figuritas de ahí de la derecha. Ajá. Y entonces, en vez de poner 1, 2, 3, 4, ponemos 1, 3, 2, 4 y luego 1, 4, 3, 2.
todas las combinaciones en uno de esos arbolitos. Sí, 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 es que son permutaciones, no son combinaciones. Sí, bueno, a lo mejor aquí se ve claro. Bueno, aquí pues, yo para escoger este, puedo hacerlo del 1 al n. Ya que lo seleccioné, me quedan n-1. Y así, entonces va a ser n por n-1, y eso hacerlo k+1 veces. K+1 veces. Y entonces eso yo lo escribo de esta manera. En el factorial entre n menos k+1 factorial. Para que eso se cancele con los de arriba. Sí, se ve más claro así. Bueno, eh, todavía tengo mucho que corregir, pero ahora quiero contar eso del número de gráficas dirigidas. Bueno, resulta, compañeros, vamos a ver la demostración, no se preocupen, que eso del número de gráficas son estos números que están aquí. Son 1 entre k+1 por estas combinaciones. Estos que están aquí son los números de Catalán. Son los números de Catalán indexados por K. Definitivamente en lugar de K voy a ponerle R para no confundir con lo anterior. Pero entonces para cada R igual a 1, R igual a 2, etcétera, tenemos esos números de Catalán que son estos de aquí. ¿Cómo ven? ¿Ok? Y, eh, y entonces uno dice, bueno, pues entonces lo que está ocurriendo es que las esperanzas de estos MK, las esperanzas van a converger a 0 si el K es impar y a bueno, aquí creo que no lo dije, pero observen qué va a ocurrir cuando n se va a infinito. Aquí. ¿Se ve que esto converge a 1? La siguiente es lo que estaba hablando. ¿El cálculo? Sí, cierto, sí. Sí, sí, es verdad. Aquí está. Si aquí, pues convenía de hecho ver esto como justamente la explicación original, n-1 hasta n-k, y a cada uno de estos le dividen uno de estos. Entonces cada término va a converger a 1. Entonces al final, efectivamente, esto va a converger a solo esta constante que depende del momento, del késimo momento, y tenemos esta conclusión. Tenemos esta conclusión que las esperanzas van a dar estas constantes que ya no son aleatorias. Bueno, son esperanzas, no son aleatorias. Pero eso solo son las esperanzas. Eso solo son las esperanzas. Estos números yo les voy a llamar M sub K. Estos M sub K son o 0 o estos números de Catalán. Y ahora lo que procede es demostrar que las varianzas se van a hacer. Entonces, ¿qué pasa con una sucesión de variables aleatorias donde la esperanza converge a unas constantes? La esperanza converge a una constante y su varianza se va a hacer. ¿Qué pasa cuando tiene una variable aleatoria, una sucesión de variables aleatorias? Que la sucesión de esperanzas converge a una constante y las varianzas se desvanecen, se van a cero. Es como si tuvieran esas deltas Dirac, o esas normales, que la sucesión de medias converge a una constante y las varianzas se van a cero. Quiere decir que la sucesión de variables aleatorias converge a esa constante, ya sin tomar la esperanza. Entonces, esta sucesión de varianza se va a cero y usando ahí la técnica esta del teorema de Borel-Cantelli, uno termina diciendo que las variables aleatorias convergen a estas mismas constantes, ya sin tomar esperanza. Y resulta que
que los momentos, que la distribución asociada a estos momentos es esta medida que tiene esta distribución, esta densidad, ¿sí? La ley del semicírculo. ¿Ok? Creo que ahí termina. Ah, no. Bueno, sí. O sea, ahí termina la estrategia. Ahí termina la estrategia. Ahora solo hay que ver detalles. Hay que ver detalles. Bueno, aquí lo que yo voy a intentar el jueves es como volver a explicar esto y seccionarme de esos detallitos de que no hay problemas con los segundos momentos, de que a veces salga un uno o un medio, pero hay que ver este detalle bueno, son dos detalles, o tres más bien. Uno es este, ¿no? Hay que terminar de demostrar que esta varianza se va a cero. Otra, hay que demostrar que el número de gráficas dirigidas son estos números. Esa demostración es bonita, y no es tan complicada. Y hay que demostrar que los momentos, hay que demostrar que los momentos de esta distribución son efectivamente esos números que están ahí. Eso último es la integral de x a la k por esta función, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Sí? Intervalo. Bueno, entonces, ahí es donde van a ustedes a ayudarme. Pero aquí yo lo tengo todo. Aquí yo lo tengo todo, ¿ok? Y entonces, pues vamos a comenzar. Por ejemplo, ahorita van a checar esta demostración de, bueno, primero, ¿qué les parece? Bueno, voy a parar ya la grabación y asignar estos pequeños pasos. Stop recording.